Como cada semana en Easy Promos, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Esta semana te traigo las novedades de Instagram, que sigue eliminando sus apps más pequeñas y estrenando funciones en su plataforma central, algunas de las cuales te explicaré cómo utilizar en este vídeo. También sobre la salida de las plataformas de Rusia y el crecimiento del marketing de influencers un año más. Además te hablaré sobre las nuevas opciones en las analíticas de YouTube, las nuevas iniciativas para podcast que presentan LinkedIn y YouTube y la expansión de Birdwatch en Twitter. ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final. Y no olvides compartir el vídeo si te mola este contenido, al igual que suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, estas son las noticias de esta semana. Netflix, TikTok y Spotify suspenden servicios y bloquean la subida de contenido en Rusia. Pues sí, ningún nuevo cliente podrá darse de alta desde el país soviético, aunque no está claro si los más de 1 millón de clientes actualmente abonados podrán seguir utilizando sus cuentas. Previamente, Netflix había anunciado la expulsión de su plataforma de los canales de noticias rusos sancionados por Estados Unidos y sus aliados, y había suspendido todos los proyectos y adquisiciones en el país. Otras multinacionales como IKEA, Apple o Spotify han suspendido su actividad en Rusia tras la invasión iniciada el pasado 24 de febrero. También TikTok ha anunciado la suspensión de las emisiones en directo y de la publicación de nuevo contenido en Rusia, para así proteger a los usuarios, ya que la nueva ley rusa prevé penas de hasta 15 años de prisión para quienes difundan noticias falsas sobre las Fuerzas Armadas de Putin. YouTube añade más analíticas sobre visualizaciones e ingresos. YouTube está trabajando para ofrecer a los creadores de contenidos más datos sobre el rendimiento de sus vídeos, y lo hará mediante informes más detallados que muestren sus fuentes de visualización, así como de dónde provienen sus ingresos. Y de esta forma, los creadores contarán con un nuevo tipo de informe que muestra una visión general de los diferentes formatos de vídeo, como los shorts, transmisiones en directo y vídeos normales, y las visualizaciones generadas por separado por cada uno de estos formatos. Twitter expandirá su iniciativa Birdwatch. La red social del pajarito está ampliando su programa de verificación de hechos de colaboración colectiva al hacer que las notas sobre tweets potencialmente engañosos sean visibles para más personas en la plataforma. La plataforma de microblogging lanzó el proyecto llamado Birdwatch el año pasado, que es un experimento novedoso que pedía a los usuarios de Twitter que identificaran tweets engañosos. Y lo hacían escribiendo notas para proporcionar información que desacreditara el contenido que luego se agregaría al tweet original. Pues bien, ahora un pequeño grupo de usuarios aleatorios en los Estados Unidos podrá ver esas notas directamente en los tweets y calificar la utilidad de la información. LinkedIn lanza su red de podcasts profesionales. LinkedIn Podcast Network, por el momento en fase de pruebas, incluye una serie de programas seleccionados sobre temas como la tecnología, la contratación o el cuidado de la salud mental, y los contenidos han sido desarrollados por expertos externos, así como el propio equipo de noticias de LinkedIn. Pero por ahora la red de podcast de LinkedIn no está abierta a cualquiera. Para poder publicar nuestros programas en ella es necesario un formulario y que sea aprobado, tras lo cual se recibirán todas las instrucciones para poder hacerlo. Continúa la purga. Instagram elimina Hyperlapse y Boomerang de las tiendas de aplicaciones. La semana pasada nos enteramos de que la aplicación independiente de IGTV tenía los días contados, pero no es la única baja. Estas dos aplicaciones llevaban años sin actualizarse, aunque al ser tan sencillas seguían funcionando, especialmente en terminales con versiones desactualizadas del sistema operativo. Pero ahora Instagram ha eliminado las aplicaciones para concentrar sus esfuerzos en la aplicación principal. Ya puedes activar los subtítulos automáticos de Instagram para los vídeos. Pues sí, lo primero que tienes que hacer es entrar en tu perfil de Instagram y una vez en él pulsa en el botón de menú para que este te aparezca en la parte inferior. Cuando lo hagas, pulsa en el botón de configuración para acceder a los ajustes de la aplicación. Y entonces pulsa en la sección de cuenta para acceder a las configuraciones relacionadas con tu cuenta de usuario. Y luego solo tienes que pulsar en la opción de subtítulos que te aparecerá dentro del menú, que está justo debajo de la opción de idioma. Así de fácil. Ya puedes buscar en los mapas de Instagram restaurantes, sitios turísticos, hoteles y otros negocios. Pues sí, es muy fácil. Tras pulsar en la opción de búsqueda que aparece abajo con el icono de una lupa, entrarás en el buscador de Instagram, que, por defecto, es un índice de contenido recomendado según tus gustos personales. Y aquí tienes que pulsar en el botón de mapa que está arriba a la derecha de la barra de búsqueda. Y ya en este lugar, abajo, tendrás una ventana con la lista de locales y arriba un mapa. Una opción que tienes es navegar por el mapa y pulsar en el botón de buscar en esta zona.
para que te cargue el contenido que hay en el sitio que estás mostrando. Y esto es útil cuando navegas sin saber qué buscar. Y es que en la parte inferior tienes una lista con los sitios populares que hay cerca de ti. En el encabezado de la lista tienes pestañas con el tipo de negocio y un botón de búsqueda como el icono de la lupa. Y así podrás personalizar el contenido que te aparece en la lista o realizar una búsqueda. Mola, ¿no? Meta sigue presentando ideas para el metaverso. ¿Te imaginas hablando con una persona de otra nacionalidad, cada uno en un idioma diferente, gracias a la traducción en tiempo real? ¿O construir un mundo virtual con comandos de voz? Pues estas son algunas de las posibilidades que Meta cree que serán una realidad en el metaverso. En un evento propio sobre inteligencia artificial, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg ha presentado algunas de las tecnologías que se convertirán en los ejes para el desarrollo de su mundo virtual. Al final, la idea es que se pueda entrar, construir e interactuar de manera fácil. YouTube a la conquista de los podcasts. Ofrece hasta $300.000 para crear vídeos de los episodios. Según Bloomberg, la plataforma está financiando los programas individuales con $50.000, mientras que las subvenciones para las redes de podcast van desde los $200.000 hasta los $300.000. Y si la estrategia de YouTube tiene éxito, permitirá al servicio de streaming atraer una programación más sustancial y aumentar así su línea general de podcast. El marketing de influencers crece un año más. A pesar de un camino lleno de críticas, el marketing de influencers no decae y las marcas siguen confiando en su tirón para presentar productos. Y así lo demuestra un estudio reciente de Creator EQ y Trip Dynamics que se centra en las tasas de inversión del marketing de influencers durante el último año. Y allí se establece que el 66% de las compañías han invertido más en creadores este año que el anterior y un 52% apunta a que el equipo de marketing responsable de los influencers tuvo que crecer. Y ojo, que estas acciones también crecen en TikTok cada día más, aunque su mercado natural siga siendo Instagram. Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado. Y si te mola el contenido, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta el próximo vídeo.